Debemos tener presente que la estrategia pedagógica previa a la ejecución de un curso es la que formula como propósito la generación de capacidades, la potenciación de habilidades, empoderamiento del conocimiento hacia la conformación y adquisición de competencias. Implica la participación de los docentes y directivos de manera directa y del estudiante de manera indirecta, a través de los procesos de retroalimentación y evaluación. Dentro de los objetivos específicos de la clase, podemos ver que al finalizar la clase, el alumno será capaz de aplicar las estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de enseñanza y aprendizaje en una clase, permitiendo la educación de calidad en los centros educativos de la Armada del Ecuador. Entre los contenidos de la unidad veremos las estrategias metodológicas, el papel del docente y los métodos de estudio. Las metodologías o técnicas del docente sirven para potenciar el crecimiento personal de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando las competencias específicas que se planifican alcanzar. Las estrategias metodológicas que se encuentran en el MEFA, en el libro 4, en la página 58, nos indica que la estrategia debe permitir relacionar lo que sabe el alumno militar con lo nuevo que va a aprender. Debe organizar ambos saberes para luego poder aplicar el nuevo conocimiento en la vida profesional. Este proceso se conoce como construcción del conocimiento. Pese a no ser el cono de la experiencia de Cartel, allá por 1969, esta imagen muestra situaciones más cercanas a la actividad actual de los alumnos militares y añade una dimensión originalmente no incluida por Dale. En la parte izquierda, que debería tratarse con sumo cuidado, ya que es posterior y no existen evidencias científicas que la soporten, aunque muchos intuimos que puede ser bastante realista. Lo que solemos recordar tras el aprendizaje, sin evidencia científica, cuando hacemos las siguientes actividades, por ejemplo, leer, escuchar. Con esto vemos que recordamos un 10% o un 20% de lo que leemos o lo que oímos. Ver imágenes, ver videos, es un 30% de lo que vemos. Un 50% de lo que vemos y oímos, ver exposiciones, exhibiciones, ver demostraciones, experiencias reales. Un 70% de lo que decimos y escribimos, esto es participando en debates, talleres prácticos, diseñar lecciones colaborativamente. Y para alcanzar el 90% es cuando hacemos, simulamos, modelamos, experimentamos, hacemos una presentación, hacemos real lo que se intenta aprender. Para ello, vemos cómo somos capaces de hacer tras el aprendizaje y llegamos a los verbos. Por ejemplo, entre leer y escuchar tenemos definir, listar, describir o explicar. Entre las cosas que podemos ver, videos, imágenes, divisiones, demostraciones, llegamos a demostrar, a aplicar y a poner en práctica. Y lo que se basa del 70 al 90% del conocimiento es cuando ya analizamos, definimos, creamos y evaluamos. Estos lo podemos encontrar en la página 59 del libro 4 del MEFA también. El papel del docente. ¿Usted se ha preguntado si el buen docente nace o se hace? Ser docente militar conlleva una gran responsabilidad que nos impulsa a marcar una gran diferencia. Para ser docente se necesita más que talento. Para ser docente se requiere de una preparación especial, ya que sus funciones son conocer muy bien el módulo, conocer los contenidos imprescindibles a ser impartidos, la preparación pedagógica que debe tener el maestro para lograr que el nuevo conocimiento sea fructífero en sus grupos, preparar los materiales, desarrollar las estrategias de aprendizaje entre sus alumnos y evaluar el proceso de aprendizaje. ¿Cuál debe ser el papel de los docentes en el sistema actual de formación? ¿Se han dado cuenta que con la pandemia los docentes hemos tenido que aumentar la preparación, ser muy creativos
y ver la manera de llegar a nuestros alumnos en forma virtual, para lo cual se está utilizando todo su ingenio y valiéndose de la tecnología para ser un facilitador del conocimiento. Debemos utilizar y enseñar a usar las herramientas tecnológicas para con los buscadores, los reservorios educativos, facilitar el aprendizaje a sus alumnos, aportándoles los conocimientos básicos necesarios para que puedan entender las lecciones más amplias que encontrarán en Internet, plantear problemas que obligan a los alumnos a buscar, seleccionar y procesar la información adecuada. El profesor también debe aportar ayuda pedagógica a los estudiantes, ofreciéndoles los métodos y recursos necesarios para dar respuesta a sus intereses, motivaciones y capacidades. El docente tiene que favorecer un ambiente agradable de trabajo en el que tenga lugar la espontaneidad de los alumnos y su interés por aprender. Para ello es necesario favorecer las aportaciones y sugerencias de los estudiantes, generando una comunidad educativa implicada. Es necesario escuchar a los alumnos para poder guiarlos de mejor manera. ¿Qué pasos debe dar el nuevo docente? Hoy nos damos cuenta de la importancia de la continua capacitación del docente en el uso de herramientas TIC que le permitan poder llegar de la mejor manera a sus alumnos en forma virtual. Tomar test o pruebas de diagnósticos. Con esto diagnosticamos las necesidades, preparar las lecciones, preparar los recursos didácticos, motivar a los estudiantes a enseñar centrándose en el alumno, ofrecer tutorías físicas y telemáticas, es lo más común, y prepararse para estar a la par y hacer que sus alumnos se sientan bien con la clase. Dentro del proceso de aprendizaje podemos ver que la interacción es vital para el proceso de aprendizaje. Esta interacción puede ser profesor-alumno, alumno-alumno. El maestro, con preguntas, guía a sus alumnos a comparar, a observar, a pensar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a deducir, a inferir y a otros procesos de pensamiento, para lo cual los alumnos encuentran por sí solos las leyes, los principios de los reglamentos, las definiciones y sacan sus propias hipótesis, lo que ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. Como veremos en una clase real en el curso de grumetes en tiempo de pandemia. Acabamos de ver un video de un curso de grumetes en tiempo de pandemia. Vemos cómo los profesores, cómo la maestra se esmeró para poder llegar a sus alumnos. En la página 59 del libro del MEFA, del libro 4, encontramos los distintos métodos de estudio para que los revisen y los puedan utilizar cuando impartan las clases. Aquí pueden ver en esta gráfica que se creó, revisar, preguntar, leer, resumir, etcétera. Son herramientas que le van a ayudar a ustedes a lograr llegar mejor a sus alumnos. Para recordar que lo más importante es que el docente es el facilitador de los conocimientos hacia los alumnos, para que ellos desarrollen su capacidad de análisis, síntesis e investigación. El plan de clases es el que tiene que llevar todo docente. Para planificar una clase debe realizar el plan de clase. Este seguirá el proceso del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb. Este aprendizaje es un proceso que permite crear conocimientos a partir de la transformación de una experiencia. Como dijimos, el plan de clase es un instrumento microcurricular de vital importancia para el docente, donde se describen todas las actividades académicas en el aula, los métodos a seguir, los procedimientos y las técnicas para la enseñanza-aprendizaje. Con esto se quiere evidenciar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con el sílabus del módulo, porque con el sílabus es con lo que se alimenta el plan de clase. Durante las visitas áulicas se pide el plan de clase y el sílabus para ver si el maestro va de acuerdo a lo programado en tiempo y saber que lo que está dando es lo que fue planificado en su momento.
El plan de clase lo van a trabajar en el próximo módulo, pero vamos adelantándonos un poco, viéndonos qué es lo que contiene. Podemos apreciar en la figura que contiene datos informativos, el sistema de actividades académicas, la planificación, las observaciones y las firmas de legalización. Nosotros nos vamos a centrar en el punto 3, que es la planificación del ciclo de Cole. Es importante que sepan que el libro 2, página 32, y el libro 4, página 62 del MEFA, se encuentra este tema. Y ahora hemos llegado a la parte modular del módulo. Antes debo indicar que David Cole nació en Illinois el 12 de diciembre de 1939. Tiene 81 años. Es un teórico de la educación, cuyos intereses y publicaciones se centran en el aprendizaje experiencial, el cambio individual y social, el desarrollo profesional y la educación ejecutiva y profesional. Podemos ver que el ciclo de aprendizaje de Cole tiene 3 etapas en las cuales se basa. Primero, en el proceso de aprendizaje. Es la etapa por la que pasamos cuando aprendemos algo. Segundo, el modo de aprendizaje. Es la forma en que adquirimos la nueva información y la transformamos en algo significativo y utilizable. Y tercero, el estilo individual de aprendizaje, que es el estilo y modo que cada uno de nosotros tenemos para poder abordar el proceso de aprendizaje. Todo esto nos lleva al ciclo de aprendizaje que está conformado por 4 fases. La experiencia concreta. Cuando hacemos algo, pero luego de esto reflexionamos sobre lo que hicimos, y a esto es lo que David Cole llamó observación reflexiva. Al reflexionar sobre esta experiencia, establecemos una conexión sobre lo que hicimos y los resultados que obtuvimos. Además de eso, luego pasamos por otra etapa, la cual se llama la conceptualización abstracta, que se refiere a que a través de nuestras reflexiones obtenemos conclusiones o generalizaciones, que son principios generales referidos a un conjunto de circunstancias más amplias que la experiencia particular, y entramos a la última etapa, que es la experimentación activa, que se refiere a que luego de haber pasado por las 3 etapas, he adquirido un conocimiento el cual me va a servir y me va a orientar para otras acciones futuras. Esto me va a conllevar a un verdadero aprendizaje, al aprendizaje experiencial. Apreciamos un plan de clase, pero nosotros nos centraremos en la siguiente parte. Podemos apreciar los modos de generar conocimiento al hablar de aprendizaje: hacer, observar y reflexionar, desarrollar conceptos y generalizaciones, experimentar activamente con nuestras propias ideas. No podemos decir que siempre van a llevar el mismo orden. El ciclo de aprendizaje nos indica cómo procesamos la experiencia concreta y la conceptualización abstracta, con la percepción, más no el procesamiento. La observación reflexiva y la experimentación activa mediante el procesamiento. Existen preferencias. Prefiero tener experiencias concretas, o pienso y razono el objeto de razonamiento. Prefiero observar y reflexionar sobre la información o utilizarla de una manera rápida para poder comprenderla. Es lo que podemos apreciar en este ejemplo, en el cual tenemos la experiencia concreta que indica un video de diálogo de comunicación a bordo. El juego de roles de diálogo práctico de comunicaciones a bordo, aplicando las instrucciones de maniobras y comandos del buque. En lo que es la reflexión, indicamos que, en este ejemplo, realizar la lectura comprensiva de las situaciones climáticas y primeros auxilios aplicados a bordo del buque para contestar preguntas de reflexión. Y a la vez hay un foro interactivo de respuestas basadas en la lectura comprensiva para la práctica de la escritura del idioma aplicando la nueva terminología. Luego pasamos a la conceptualización, donde indicamos, el ejemplo que está aquí indica que redactar correspondencia y comunicaciones escritas utilizadas a bordo del buque para indicar diferentes condiciones del buque. Elaborar, organizar gráficos de la comunicación asignada, presentando las diferentes condiciones del buque. Y para finalizar, para la aplicación, indica aquí realizar transcripciones a partir de escuchar diálogos de comunicaciones en VHF del buque para identificar el mensaje que representa la comunicación. Presentar el mensaje escrito de lo comprendido de la comunicación VHF. Esto nos indica las fases de Cole. Y como podemos apreciar, resumiendo, tener una experiencia concreta que lleva a analizarla para formular conceptos que se vuelven a aplicar.
Este es el ciclo del aprendizaje experiencial de Cole. Y para finalizar, como tarea formadora, van a seleccionar un tema y elaborar actividades para cada una de las fases del ciclo de Cole. Eso es todo, estimados docentes. Gracias por su atención.